Hermoso, ¿verdad? Este cuadro fue realizado por Sandro Botticelli entre los años 1482 y 1485 y hoy es considerada una de las obras cumbres del Renacimiento. Su título, El nacimiento de Venus, la diosa de la belleza, la sensualidad y el amor en la antigua Roma, cuya precursora fue la diosa griega Afrodita. Tal es así que para hallar el origen del mito debemos remontarnos a la Grecia de los siglos 8 y 7 a.C., ya que es entonces cuando el filósofo Hesíodo registra en su Teogonía que Afrodita nació de la espuma surgida en torno a los genitales de Urano, cuando tras castrarlos su hijo Crono los tiró al mar. Un sinsentido, ¿no les parece? Sin embargo, si tenemos en cuenta que el castrado Urano era el dios del cielo y su hijo Cronos el dios de las estaciones, todo cambia, ¿verdad? Porque las estaciones dependen del movimiento de los astros y puede que el mito y la escena del cuadro tomen sentido entre las estrellas. Así que, ¿me acompañan en un análisis diferente de esta obra? Si es así y sigue viendo el vídeo, coincidirá en que el cuadro no recoge el nacimiento, sino la llegada de Afrodita a unas costas en las que se dispone a desembarcar. Así que, atendiendo a la Teogonía de Hesíodo, debemos situar su arribo en la isla de Chipre, y dado que desembarca de la concha de una vieira llamada Venera precisamente en honor a Venus, estaríamos ante la llegada a Chipre de la veneración a Venus, lo que nos sitúa más concretamente en la ciudad costera de Pafos, ya que fue allí en algún momento del siglo XII a.C. cuando el mítico rey Cíniras introdujo su culto. Y no fue este un rey cualquiera, no, ya que se cree fue el inventor de útiles esenciales para la metalurgia y descubrió los ricos nacimientos de cobre que dieron nombre a la isla. Un cobre que en la obra tinta los cabellos de Afrodita. Y es que gracias a su fabulosa riqueza, Cíniras pudo construir el templo en el que se consagraría como el primer rey sacerdote de la diosa, de tal manera que, si entre los dioses del Olimpo el esposo de Afrodita era Hefesto, el dios del fuego y la metalurgia, este potentado del sector del metal se convertiría entre los hombres en su esposo terrenal. Y lo sería tras yacer con una joven que simbólicamente encarnaba a la diosa, y consumar así el hierogamos o matrimonio sagrado, un rito religioso importado de su Fenicia natal. Pero no nos engañemos, Cíniras también importó algo más, ya que griegos ilustres como Heródoto y Pausanias e incluso hoy la propia historia reconoce que la Afrodita chipriota era realmente la diosa fenicia Astarte. Así que, como el término fenicia proviene de la palabra griega rojo o púrpura por el color del preciado tinte textil con el que comerciaban sus gentes, observamos el manto rojo con el que uno de las jóvenes viste o, por qué no, desviste a Afrodita, ya que en su cuello toma la forma de un número 3 y apunta directamente a la diosa, ya que, como atestigua la inscripción de la llamada piedra de la triple diosa, Astarte era realmente 3 diosas en una condición que heredara de su precursora la diosa Istar, la diosa de Babilonia cuyo culto estaba simbólicamente ligado a las margaritas como las que precisamente perlan el manto de esta obra. Así que díganme, ¿aprecian algún parecido entre las jóvenes del cuadro? Si es así, es importante que sepa que esta trinidad de Afroditas no solo define la composición de la obra, sino que además se convierte en la clave de su interpretación, ya que en Tebas, según el geógrafo e historiador Pausanias, eran veneradas con los nombres de Afrodita Urania o Celestial, Afrodita Pandemos o común a todo el pueblo y Afrodita Apostrofia o casta, una trinidad que siglos más tarde San Agustín relacionaría con doncellas, mujeres casadas y meretrices. Y es que otro rito fenicio impuesto por Cíniras en Pafos y que se dice ejercieron sus propias hijas, fue la llamada prostitución sagrada, en la que, en honor a la diosa y para mantener el templo, las sacerdotisas se prostituían sin perder por ello su carácter sagrado
y las jóvenes devotas vendían su virginidad sin perder su condición de doncellas casaderas. Así que, como el recipiente del amor, la sensualidad y la belleza de la diosa era su propio vientre, como diosa del amor, la celestial Urania lo ayunta con su pareja, porque ella es la Afrodita de las mujeres casadas, mientras que la Afrodita Pandemos, como diosa de la sensualidad, lo cubre con pudor tras el acto porque ella es la Afrodita de las prostitutas, y como diosa de la belleza, en torno al florido y aún virginal vientre de la casta Apostrofia, a través de ramas de rosales y rosas, la flor consagrada a la diosa, se representa el questosimás o ceñidor mágico con el que Afrodita encendía la pasión de los hombres, porque ella es la Afrodita de las doncellas que aspira a vender su virginidad al mejor postor. Pero, ¿ven estas ramas de mirto en su cuello? Con ellas se coronaban a los novios en la Grecia clásica, lo que significa que esta Afrodita ya está comprometida. Y lo está, no con su esposo Hefesto, cuya dura profesión en la fragua lo había convertido en un ser repulsivo, sino con aquel que según el mito era el hijo, cómo no, del mismísimo Cíneras, esto es, con Adonis, su bello y eterno amante. Solo junto a él, Afrodita garantizaba la fertilidad de la tierra y la fecundidad de la matriz, así que, como el cortejo animal y el florecimiento vegetal alcanzan su punto álgido en la primavera, es lógico que en la obra Urania esparza rosas junto al céfiro, ya que él es el viento del oeste que, según los clásicos, desde inicios de febrero anuncia la primavera, y era en el primaveral mes de abril el mes al que da nombre la diosa, cuando se celebraban las Afrodisias, la fiesta en la que el culto a la prostitución sagrada y Pandemos eran protagonistas. Se festejaba entonces el breve pero fructífero encuentro entre Adonis y Afrodita, porque ¿ven estas flores que crecen a los pies de Apostrofia? Son anémonas, la flor que según el mito brotó de la sangre de Adonis tras darle muerte un jabalí. Y es que el calor del verano adormece el cortejo animal y seca la fertilidad de los campos, y coincidiendo con la canícula, los días más calurosos del año, en otra festividad llamada Adonia, meretrices y cortesanas lamentaban entonces la muerte de Adonis. Es evidente, por tanto, que la Afrodita Urania de la obra guarda algún tipo de relación con el invierno, la Afrodita Pandemos con la primavera y la Afrodita Apostrofia con el verano, las tres estaciones del año en la antigua Grecia que fueron deidificadas en las llamadas horas, unas horas que según el mito fueron quienes acogieron a Afrodita a su llegada a la costa. Y como antes de la llegada de Afrodita en Chipre era venerada Deméter, la diosa prehelénica que según el mito fue quien enseñó a los hombres la agricultura y especialmente la del cereal, es lógico que en la costa el vestido de Apostrofia esté bordado de acianos, la flor típica de estos campos de cultivo. Y es que, coincidiendo con el fin del verano, vestidas de blanco y tras días de castidad al igual que Apostrofia, las mujeres casadas celebraban entonces las tesmoforias, una festividad en la que se honraba a la diosa para que devolviera la fertilidad a unos campos que habían quedado exhaustos tras la cosecha. El nombre de esta celebración procede de la palabra tesmoi o leyes, porque Deméter fue quien estableció los tiempos en los que había que trabajar la tierra. Así que, como el nombre de las horas, auso para el invierno, talo para la primavera y carpo para el verano, etimológicamente están ligadas a las palabras griegas desarrollo, flor y fruto, que marcan las fases de todo desarrollo vegetal y por tanto también del cereal, es lógico que Urania suelte sus cabellos al viento porque ella representa el invierno u hora del auso en la que el cereal se siembra y se desarrolla en libertad hasta la primavera, la hora de talo, en la que florece, se seca y es segado y atado en gavillas, al igual que Pandemos ata su pelo con la cinta azul, mientras que Apostrofia lo trilla en espigadas trenzas porque en el verano, la hora de carpo, la espiga se trilla para obtener así su fruto, el grano.
El culto a Afrodita, por tanto, une a Astarte con Deméter, las diosas de los fenicios y helenos que convivieron en Chipre durante la Edad del Bronce. Por eso no debe sorprendernos que Deméter fuera precisamente hija de Cronos, el mismo dios que, recordemos, originó el nacimiento de Afrodita tras castrar a su padre Urano. Y dado que Cronos era el dios de las estaciones, el calendario y las cosechas, es evidente que debe estar ligado al camino anual del Sol en el cielo visto desde la Tierra, un camino llamado eclíptica por los astrónomos, mientras que si según el canon de belleza clásico el comienzo de los genitales marcaba la mitad de la altura del hombre perfecto, no hay duda de que si Urano era el cielo o esfera celeste, sus genitales son su mitad y por tanto el ecuador celeste. Así que la pregunta es, ¿el recorrido anual del Sol o eclíptica de Cronos corta en algún momento al ecuador celeste de Urano? Y la respuesta es sí, y lo hace en dos momentos llamados equinoccios que señalan el comienzo de dos estaciones muy concretas. El otoño, ¿y adivinan cuál? Efectivamente, la primavera. Y como en la primavera se segaba el cereal, fácilmente podemos comprender por qué Cronos castra a su padre con una hoz o a veces con una guadaña, ¿verdad? Es más, como la esposa de Urano y madre de Cronos era Gea, la diosa tierra, también podemos comprender por qué, según la teogonía de Hesíodo, Cronos castra a su padre cuando yace con su madre, ya que la esfera celeste no solo rodea a la Tierra, sino que además el ecuador celeste es la proyección del ecuador terrestre, y por tanto, según el lenguaje alegórico del mito, los genitales de Urano y Gea siempre están unidos. El semen de Urano que fertiliza a Gea, por tanto, no puede ser más que la lluvia del cielo que fertiliza la Tierra, algo que nos confirma la propia etimología del nombre Urano, ya que significa el hacedor de lluvia o el que fertiliza. Y es que no en vano los equinoccios o cortes que Cronos realiza en los genitales de Urano inician las dos estaciones por promedio más lluviosas del año. Por eso es revelador que, según la tablilla de Venus de Amisaduca, el tratado astronómico más antiguo que hoy se conserva, la abundancia de lluvia y agua esté ligada a la aparición en el horizonte por el este del planeta Venus, ya que en la Babilonia del siglo XVI a.C., el planeta fue deificado en la diosa Istar, la diosa de las margaritas, que recordemos fue la precursora de la diosa Astarte, por lo que fácilmente podemos concluir que Afrodita y Venus también encarnan a este planeta, el astro más brillante del cielo tras el Sol y la Luna. Y es curioso, porque al completar su danza en torno al Sol, la Tierra y Venus no solo trazan una especie de corazón, el símbolo del amor, o una manzana, el símbolo de la sensualidad, sino que además, tras un periodo de 8 años, forma una hermosa rosa, la flor consagrada a la diosa y el símbolo de una belleza de la que, junto al amor y la sensualidad, Afrodita también era diosa. Es más, Venus está tan cerca del Sol que, al igual que la Luna, es visible desde la Tierra por fases, lo que justifica el carácter trinitario de sus diosas. Tal es así que de los 584 días que dura su ciclo sinódico, 263, Venus es visible en el este 3 horas antes del amanecer como lucero del alba o estrella de la mañana, para después dejar de ser visible 50 días y volver a aparecer otros 263 en el oeste, 3 horas antes del anochecer, como estrella vespertina o lucero de la tarde, concluyendo su ciclo tras 8 días en los que vuelve a no ser visible. Y es que Venus deja de ser visible cuando se alinea con el Sol y la Tierra, una posición llamada conjunción, que en palabras de un tratado astrológico del siglo XI era significadora de las lluvias, de las nieblas y de los aguasones, un saber que, como hemos visto, ya aparece registrado 2 milenios antes en la tablilla de Venus. Así que, como Venus desaparece y aparece 2 veces en su ciclo sinódico, se decía que el planeta nacía y moría 2 veces,
y, según registra Plinio el Viejo en su Historia Natural, se creía que el planeta en sus dos nacimientos no solo da fecundidad a la Tierra, sino que además estimula la de todos los seres vivos, una función que, como hemos visto, coincide con el papel de diosa de Afrodita, Venus. Confirmamos así que tras el mito del nacimiento del Venus hay un profundo conocimiento astronómico. Sin embargo, tras esta obra de Botticelli les aseguro que también se oculta algo más. Así que para averiguarlo, ¿se atreven a descender al inframundo en la próxima entrada?